diría brevemente 4 cositas, después tomará la voz el propio autor, Pedro, y después daremos voz también a Aarón, que viene para contextualizar un poco esos gramos de muerte y esa memoria difusa en nuestro territorio isleño de archipiélago. La mirada del artista es siempre una declaración de intenciones. Cuando la mirada de Pedro, se posa en estos 2 temas que hoy presentamos, y uno de ellos, gramos de muerte, que son estas imágenes más grandes, es la primera vez que se hace público, con lo cual es un auténtico orgullo para esta casa, un honor para esta casa, pues cuando el fotógrafo, como decía, elige dónde mirar con su cámara, entonces nos habla necesariamente de qué. Para mí es de su pasado, de su carga epigenética y de su manera de estar en el mundo. Buenas tardes a todo el mundo. Como es de bien nacido ser agradecido, primero agradecer a Jordi ser receptivo cuando yo le propuse una especie de arte abandonado que yo tenía en casa, que era esto, y a Aarón por prestarse a darnos la charla que va a dar después, contextualizando un poco para las Islas Canarias. Os voy a comentar un poco el origen de todo esto. Todo parte de un encargo por parte del Gobierno de Aragón de Patrimonio a la hora de poder poner en valor o divulgar posiciones de la Guerra Civil Española en las 3 provincias. Yo tuve la suerte de hacer 2 de ellas, una que fue Zaragoza y otra que fue Teruel. Si queréis podéis echar un vistazo a los libros, que son divulgativos. Y eso me dio pie pues, a encontrarme en primer lugar con el territorio. Yo había estado puntualmente alguna vez en alguna posición, pero de forma muy anecdótica, ¿no? Claro, esto ya me he hecho con un plano topográfico gigantesco, con un GPS, a buscar coordenadas y posiciones, ¿no? Eso también te da pie a que, claro, recorriendo vas encontrando restos de la guerra. A veces, incluso yo en un par de ocasiones he llamado a la Guardia Civil para que desactivaran un proyectil que está activo ahí, ¿no? Pero bueno, yo lo que he encontrado básicamente pues eran latas, metrallas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí me dio pie a contactar con una asociación que entonces había en Teruel, se llamaba ABATE, la Asociación de la Batalla de Teruel, que estaba constituida por 3 personas que fueron un poco el origen en Teruel de buscar en el terreno de guerra, buscar objetos. Entonces ellos me facilitaron muchos de los objetos que podían ver en el trabajo de memoria difusa, es decir, lo que luego podemos ver que es en blanco y negro. Y entonces yo con esos objetos de alguna forma, no sé si él dialogaba con ellos, Una vez que yo encontraba la forma, pues los escenificaba de una forma determinada para fotografiarlos. Veréis que hay fotos que directamente están desenfocadas, porque pienso que a nivel fotográfico el desenfoque también a veces aporta sensaciones o aporta puntos de vista diferentes. De hecho, la publicación de ese libro, si lo ojeáis, veréis que todos los paisajes están como muy borrosos. En realidad son fotos estenopeicas, es decir, la cámara oscura, yo cojo una lata de galletas, le hago un agujerito y con eso puedo hacer fotos. ¿Qué me aporta esa característica de esa cámara? Que desde el primer punto hasta el último, la definición que va a dar, mucho o poco, va a ser la misma. Entonces me permitía coger escenarios en el siglo XXI y que quedaran como atemporales. Eso por un lado. Cuando empecé con el trabajo de memoria difusa, mi idea original era como un poco más enrevesada, porque decía, bueno, yo cojo los objetos, los llevo al campo y quería hacer algo como más analítico. Digo, bueno, hago tipo CSI, le pongo el triangulito ese amarillo al lado, le hago la foto, pero claro, era como contar una gran mentira, ¿no? Entonces acabé haciendo pues mi recreación de los objetos. Pero aquella idea pues fue madurando y años después pensé una forma de abordarlo que no fuera a engañar a nadie, sino simplemente que fuera como más analítica, ¿no? Es decir, gramos de muerte es el objeto puesto en una mesa de luz, con la cámara puesta en una columna, es decir, cenital total, un papel milimetrado que me permite saber el tamaño del objeto y el título de la obra, que es el peso que yo te doy. Entonces, te da bastante información sobre lo que estás viendo, ¿no? Y a raíz de estos encargos de patrimonio, pues conocer un poco posiciones de la guerra donde, sin ser entendido, porque no lo soy para nada, sí que vas aprendiendo cosas, como por qué un bando podía ganar y el otro no. Porque cuando yo veo una obra de fábrica, una tiene un buen hormigón y otra tiene mucha arena, dices, aquí algo
algo no funcionaba, unos tenían muchos medios y otros tenían pocos, ¿no? O cosas tan sobrecogedoras como ver un racismo en una cárcel, o ver un fascista que podemos ver ahí en una casa rural, ¿no? Que bueno, pues ahí hubo un grupito de fascistas italianos y hicieron sus dibujitos, sus cosas, bueno, pues también transmite. Y poco más que contarles, que la disfruten si es para disfrutar, que no lo es, pero sobre todo que les haga reflexionar un poco sobre de dónde venimos y hacia dónde nos vamos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, darle las gracias sobre todo por el proyecto que se haya puesto en marcha, que se vaya consolidando y que se ofrezca también como un lugar, un punto de encuentro. Por supuesto a Pedro por el trabajo, que además antes me lo estuvo explicando y es un lujo, le decía, la posibilidad de que lo tengamos aquí, ¿no? Que esa es la complejidad que tienen las islas, el mundo de la cultura, por un lado el esfuerzo y el proyecto que ustedes llevan a cabo, y por el otro lado disponer de la posibilidad de tener cerca a gente que hace trabajos tan interesantes y tan diferentes. Bueno, a mí me propusieron que hiciera una intervención de 7-8 minutos, como una psicóloga, y me proponían que fuera algo relacionado con los espacios de memoria o esos espacios que probablemente alguien como Pedro pudiera en algún momento preocuparse por identificar en Canarias. Estamos en un entorno que yo creo que lo que nos permite también es que esto no sea una charla académica, que parezca que aquí viene alguien a contarle algo que de lo que nunca han hablado. Me parece muy interesante a lo mejor plantearles una pregunta que es la pregunta de inicio y que tiene que ver con esto, porque claro, lo que tú nos has recogido, lo que nos transmite es esa parte de humanizar lo que al final es o para mucha gente puede ser un aspecto material, ¿no? Algo material, viejo para algunos y descontextualizado, porque si no lo ponen en el contexto del momento, del lugar, etcétera, pierde toda su complejidad, ¿no? Claro, yo le preguntaría, pues bueno, en base a eso, esto viene de un lugar de guerra, viene de un sitio donde hubo guerra. Claro, yo me pregunto si ustedes pensaran si en Canarias hubo guerra o no. Pero claro, la mayoría van a decir que no hubo guerra, porque evidentemente aquí no hubo batallas, aquí no hubo conflictos. El 18 de julio del año 1936, la parte del ejército que se subleva contra la Segunda República va a dar un golpe de Estado, y ese golpe de Estado lo que se va a materializar, digamos, es en el control de las instituciones, que dejan de ser instituciones democráticas, pasan a ser a estar controladas por los militares, destitución de las personas que habían sido elegidas en febrero del 36, y a partir de ahí se inicia algo que les voy a hablar, que es todo el proceso de represión. Claro, eso, insisto, ¿hubo guerra? Bueno, pues no hubo guerra en un sentido estricto de combate, con lo cual sería muy complejo que Pedro en algún momento pudiese venir a las islas, Pedro o cualquier persona interesada, a encontrar vestigios de esta manera. Quizás aquí nos lo planteemos de otra manera. El historiador Ramiro Rivas se planteó esta pregunta de ¿hubo guerra civil en Canarias? Hace ya más de 20 años, en un artículo que además lo pueden localizar por internet, porque está digitalizado, y él planteaba que sí, que claro que hubo guerra. ¿Qué es la guerra? Bueno, quizás demasiado complejo para definirlo en tan poco tiempo, pero es evidente que en un lugar donde se detienen a cientos, miles de personas, donde se envían al frente a miles de personas, a miles de hombres que fueron enviados, el esfuerzo de guerra que supuso toda la entrega prácticamente de recursos económicos con el fin de que la guerra se derivara hacia el bando sublevado. He usado lo de bando aunque no me gusta. Que ese esfuerzo a su vez se materializara en un punto de lanza para esa nueva España lleva a Ramiro a plantear que sí, que hubo guerra. Claro que hubo guerra. La guerra es muchas cosas, más allá de lo que es un puro combate bélico. Si parto de ahí e indico lo que decía, es muy complejo que nos vayamos a encontrar algo similar.
Pero yo me planteo una posible geografía, un posible espacio de búsqueda de lugares que nos identifiquen con la guerra civil en esta isla. Y por inicio, y por situarnos donde les estaba hablando antes, ese 18 de julio del 36 a donde nos lleva es a la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz. Nos lleva al Palacio del Gobierno Civil, hoy convertido en un lugar de visita, con sus más y sus menos parece con los proyectos que pueda haber, pero nos lleva justamente al epicentro de lo que era la Plaza de la República, ese lugar donde se va a dar el choque entre quienes defiendan a la República y quienes aspiran a derrocar al gobierno republicano. Ahí es donde se produce el primer choque, prácticamente de los pocos que se dan en las islas, y que supondrá, entre otras cosas, la detención del gobernador civil, de Manuel Vázquez Moro, que junto con su secretario van a ser fusilados poco tiempo después. Un lugar que había sido definido como ese lugar de representación del poder central en el archipiélago va a terminar siendo el epicentro de la primera ocupación de una institución en la isla de Tenerife. Claro, a partir de ahí nos adentramos en todo ese proceso represivo que se abre en Canarias, porque claro, no hubo guerra, pero claro, ¿cómo se entiende entonces las miles de personas que son detenidas en Faifes a partir de septiembre del 36, pero también en la isleta Gando en Gran Canaria? Claro, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos a partir de lo que había sucedido durante la Segunda República, el cuestionamiento al poder político, económico, las aspiraciones que hay por parte del movimiento obrero, y que eso es lo que explica que se abra un espacio de las dimensiones de Faifes. La prisión de Faifes, no sé si lo saben, pero está ubicada a la entrada de Santa Cruz. Cuando hoy entramos por la Rambla, pasamos la piscina municipal y ya encaramos la Rambla. A mano izquierda tenemos un centro gigante, que es el IE el Chapatal, y justo ahí es donde se abría todo el universo penitenciario, ¿no?, de Tenerife, que empieza sobre todo con Faifes, pero continuará con los barcos prisión, etcétera, que ahora lo mencionaré. Claro, si me vuelvo a plantear esa geografía de la memoria, Faifes no existe. A partir del año 77 empezó a ser demolida, se había convertido incluso en una ciudadela y termina siendo, por lo que hoy sabemos, un instituto y un montón de bloques de vivienda. Es complicado encontrar el resto. Y ahí eso nos lleva para mí también a un tema de entre la jugada, entre lo material y la memoria. Entre ese pasado que tenemos que conocer y lo que realmente conservamos. Me planteé luego, bueno, ¿cuál es el otro punto? Bueno, el punto de fusilamiento clave en Santa Cruz, donde se mezcla lo militar con la refinería prácticamente, que es el Barranco del Hierro, donde se fusilaba a los represaliados. Calculamos en más de 200 personas que fueron fusiladas en Canarias. Claro, es un lugar donde no lo sé si a día de hoy se podría encontrar un casquillo de balas, no lo sé. Un sitio prácticamente inaccesible, por no decir inaccesible para nosotros, para los investigadores y en general para la población. Pero un punto de referencia porque de ahí luego eran trasladados a los cementerios. De ahí viene, por ejemplo, la fosa común que tenemos de los 19 militantes de la CNT que fueron fusilados en el año 37. Ese punto o ese camino que se recorre entre la detención, el fusilamiento, la muerte, y que nos marca pues, un poco el recorrido que se va a dar en las islas. Que me llevaría también a enlazar ese punto de muerte con lo que pasa luego con los desaparecidos. Con los cientos de personas que son desaparecidas en las islas, que hay gente que los sitúa, por ejemplo, en las cañadas del Teide, que nos puede llevar al Pinar de Fuencaliente, a los pozos de Arucas en Gran Canaria, o que tan simple nos pueden llevar al mar. A la búsqueda en el mar, que hay quien lo ha planteado, pero parece a esta altura ya muy complicado, de que encontremos restos de todas las personas, las cientos de personas que fueron desaparecidas en el mar, que como, bueno, ustedes, público aquí, veo algunos muy jóvenes, pero otros yo creo que saben y han visto Guarapo, han visto esa película, y si ahora no recuerdan, pero en algún momento pónganla. Guarapo es una película de producción canaria, probablemente la más importante que hemos tenido, y que analiza un poco el periodo de la posguerra. Su inicio es la oscuridad del mar, con el ruido de una barca, se va haciendo el ruido, y el ruido para. Hay un momento en el que paran porque van a tirar en un saco a 2 personas. Si ahora no lo han visto, si ahora no lo recuerdan, pónganselo, búsquenlo en YouTube y vean el inicio de Guarapo. Eso es lo que le pasa a cientos de personas.
son apotaladas, son metidas dentro de sacos, ya sean muertas o torturadas, con una piedra dentro para que la caída vaya al fondo del mar. Y ahí es donde está la gran fosa de los republicanos en esta isla. Claro, también me lleva a lo otro. La guerra no fue solo represión interna, fue también movilización. El puerto de Santa Cruz como un lugar de punto de desaparición, pero también un punto de partida hacia la península, donde miles de canarios, de jóvenes, de hombres, son enviados a combatir en distintos frentes y en distintos momentos de la guerra. Y eso también me lleva a enlazarlo con la parte interna de lo que decía antes, el esfuerzo económico, o incluso algo que nos puede parecer ahorita un poco tan curioso, pero que no en aquel momento, de cómo la mujer se convierte en suministradora de los recursos que necesita el hombre que combate por el bien de España y por su liberación, o esas mujeres que escriben se convierten en madrinas de guerra de esos hombres que se han ido, de esos hombres que no conocen pero que son los que están salvando a España del comunismo y están liberando, ¿no? Evidentemente todo esto desde la terminología propia de la época. Me llevaría también eso, en esa búsqueda de espacios y de lugares, a algo que nos toca, ¿no? Nos toca porque llevamos viviendo desde 2007 sobre todo con algo que, bueno, puedo tener mi opinión, pero a veces me parece que ha contribuido a desvirtuar un poco algunas cuestiones, ¿no? Que es el tema del callejero, que es el momento en el que se construye todo eso, ese espacio público que hoy conocemos, el nombre de las calles, el por qué pongo General Yagüe, por qué pongo Francisco Franco, es ahí, desde el 36 en adelante. Es que prácticamente el golpe de Estado y en septiembre-octubre ya empiezan los debates de meter los nombres de las calles. Por eso digo que si lo vemos ahora con la perspectiva nuestra actual, ¿no? Que hemos entrado en si cambio el nombre, si no lo cambio, bueno, que ya eso se hizo. Eso viene de algún sitio. Y evidentemente ocupar el espacio público es fundamental. Y en un momento en el que se pasa de la democracia y la movilización, donde todo el mundo participa, hay asociaciones, partidos políticos, a la nada, donde el espacio es mío y lo defino yo, el nombre de una calle o una plaza es importante, no es secundario. Y eso es lo que nos llevará a esos vestigios actuales, donde afortunadamente cada vez menos, pero donde por ejemplo tenemos dos de los monumentos al fascismo probablemente más importantes de toda Europa, que son la Plaza de España y el monumento a Franco en la Avenida Nava. Claro, eso no es casual. Franco, comandante militar, sale de Canarias, y Canarias, y en este caso Tenerife, se convierte como en el punto de salida hacia esa cruzada, ¿no? En la que luego se convierte por la guerra civil y esa idea que ellos tienen de liberación de España. Y por último me llevaría también a algo que me planteaba. He ido hablando de distintos puntos, de distintos procesos, pero también hay algo muy importante: la ocupación, la incautación. La represión tiene muchas caras. He hablado a nivel digamos, físico, ¿no? Humano, de eliminación, pero también tiene otra, que es no solo quitarle a la gente sus propiedades, no solo a los militantes republicanos de izquierda quitarle sus propiedades, sino también los espacios que podían ser el templo de la logia masónica de Santa Cruz, que ahora pues lo tenemos ya restaurado y con la posibilidad de visitarlo, o un lugar que cuando paseamos por la laguna lo vemos, nos parece muy bonito, tiene toda su historia, porque ahí nos encontramos parte del origen de nuestra universidad, que es el IES Canarias Cabrera Pinto. Un lugar que fue ocupado, que era el centro de secundaria de la isla, y que fue ocupado por Falange como un centro de tortura, de investigación, etc. Es decir, no estamos hablando solo de una geografía donde hay movilización social, donde hay desaparición, sino también donde yo ocupo el espacio. Yo que he dado un golpe de Estado, yo que he dicho que vamos a cambiar de verdad España por una vez, ese espacio es mío. Y esos centros empiezan a cambiar. Aquellos que eran centros de cultura se convierten en centros de detención. Aquello que era un centro de pensamiento se va a convertir pues también en un lugar ocupado. ¿Y cómo se va ocupando el espacio? Y lo he ido ocupando a partir de la violencia primero, pero también de la imposición después. Y eso me llevará pues, justamente a lo que he dicho antes, que en los 60 se habrá una suscripción popular para que haya un monumento como el que tenemos en la Avenida Nava, Francisco Franco. De modo que se va construyendo pues se va definiendo esa geografía de la guerra, de la dictadura, y que nos llega ahora. Nos llega a veces de manera material y otras, como un poco le he tratado de explicar así rápidamente, pues a través prácticamente de la memoria, pero también de la investigación. Y que también me gustaría poner en valor por el trabajo que hace Pedro,
de que entiendo que esto lleva primero una búsqueda, una investigación, un saber, digamos, un trabajo que creo que también a veces hay que poner en valor a la hora de ver un poquito más allá, que era un poco lo que planteaba, de ver, de tener capacidad de ver más allá de lo que realmente estamos viendo. Nosotros al final vemos, ya esto me ha pasado, ¿no? Le digo lo de los monumentos porque va a ser más rápido y más fácil, pero si me voy a la Plaza de España y lo veo, estoy viendo un monumento al fascismo, pero es que no lo digo yo, es que lo dice Luis Carrero Blanco cuando viene a inaugurarlo y dice que esta es la manera de perpetuar la memoria de lo que supuso la guerra. Así que bueno, esto era simplemente una breve presentación y una breve explicación de cómo en esta isla se va definiendo todo ese proceso que se abre en julio del 36 y que va a seguir incluso después de la muerte de Franco. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya servido de algo.